Bueno, vamos a continuar. Son las 12, no sé si los organizadores me autorizarán unos 15 minutos más, porque venimos con delay acumulado. Y bueno, queda toda esta parte de indagar un poco en esta propuesta de la vía imaginativa, como un... sí, ves, que cambia. ¿Por qué hablamos de recuperación del alma? Y acá es uno de los puntos en los que hago un puente con el chamanismo. Una de las, dentro de la concepción chamánica, una de las fuentes o causas de enfermedad es lo que se llama la pérdida de alma. Concebida el alma como una estructura energética que puede sufrir fracturas a raíz de un accidente, de un susto, de un hecho traumático. Es lo mismo que nosotros consideramos, ¿no?, como el trauma. Hoy en día, otra de los fenómenos del despertar de la conciencia es el trabajo sobre el trauma colectivo. Hay muchas personas que están ya trabajando sobre esto y se dice que el trauma es como energía congelada, que un hecho muy traumático a nivel colectivo, estoy hablando, no solamente los traumas personales, ¿no? Eso se sobreimpone, pero todos somos herederos de traumas colectivos de la humanidad, de alguna manera, si nos consideramos como una red de sujetos. Y tantos sucesos traumáticos, por no ir mucho más lejos, pero bueno, las guerras o las cosas que hemos pasado en nuestro país y que no han sido suficientemente elaboradas, claramente, ¿no? Por lo cual el alma colectiva sigue estando fracturada, sigue estando fragmentada, sigue habiendo partes del alma que están, según la concepción chamánica, como retenidas en distintos lugares del cosmos. Entonces, en el chamanismo se dice, bueno, una de las tareas del chamán es ir en busca de esas partes del alma a donde estén y recuperarlas. Convencer a veces a esa parte del alma que por ahí se fragmentó y quiere quedarse, no quiere volver a integrarse a la persona, o está retenida por alguna otra fuerza espiritual que no quiere devolverla, y convencerla o hacer toda esa tarea, ¿no?, a veces de luchar energéticamente para reintegrar al alma como estructura de campo energético esas partes que han sido fragmentadas, perdidas, fracturadas. Esto, que es una visión chamánica, puede ser extendida como para comprender el momento contemporáneo. Si Occidente, como entidad colectiva, que se ha basado, su constitución se ha basado sobre el mecanismo de la fragmentación, en realidad, podemos decir que todos estamos sufriendo de una pérdida del alma colectiva. Occidente ha perdido gran parte de su conexión con lo álmico. ¿Por qué se registra esto? Por la pérdida de sentido, porque realmente estamos viviendo un momento donde lo que se impera es el sinsentido. Por lo tanto, si consideramos que esta crisis de Occidente, esta crisis de paradigmas que está centrada básicamente en Occidente, aunque abarca toda la humanidad en el planeta, puede ser comprendida como una pérdida de alma colectiva debido a estas heridas que hemos sufrido en la constitución colectiva e individual como sujetos por la fragmentación. Lo que necesitamos es una tarea de recuperación de alma, lo que necesitamos es un trabajo de sanación entendida como retejer hebras del tejido energético que han sido fragmentadas, reintegrar esas partes que han quedado en sombra, usando un concepto de Jung también, y retroalimentar o realinear lo personal con lo colectivo, que es uno de los factores de desarmonía, claramente, ¿no? Al realinear lo personal con lo colectivo y con lo universal, se produce esta reconexión con lo sagrado. Por eso, esta es una tarea que cada uno de nosotros puede ir encarando, puede ir pensando, puede ir haciendo en cada uno de sus caminos, pero que la humanidad en su conjunto como tal necesita tomar conciencia y hacerlo, ¿no? En el lado izquierdo de la imagen
he puesto una imagen de arte chamánico, es una tabla huichol. Los huicholes son una etnia de México que trabaja con el peyote, es un hongo psicoactivo, y justamente ilustra esto. El triangulito ese que está ahí arriba, suspendido como en esa encrucijada de esa I invertida, es el alma, y la tabla huichol es una técnica chamánica que usan tablas enceradas con cera de abeja y van poniendo hebra sobre hebra, una al lado de la otra, de lana, hasta constituir la imagen. Es una técnica muy interesante para llegar a la imagen. Y son los mismos chamanes los que son artistas, porque el chamán y el artista son como dos cosas muy directamente relacionadas. Está hecho por Guadalupe Medina, que es la esposa de un gran chamán mexicano, y se llama Viaje del alma al mundo de los espíritus. Me pareció que estaba muy en tema, y lo interesante es que el alma, representada por ese pequeño triángulo, tiene algo que también, no sé, hablábamos en el intervalo sobre, bueno, hay una conciencia individual del alma que permite que esa alma pueda, en una situación de encrucijada, decidir para qué lado quiere encaminarse. Según esta concepción chamánica, esa alma puede tomar un camino y ir mal encaminada y perder el retorno, sería a su hogar, que sería a su integridad. En algún punto me viene Odiseo y su retorno a Ítaca. Es decir, que nosotros tenemos mitos occidentales antiguos, pero de gran resonancia actual. O también puede tomar el camino donde lo van a guiar sus espíritus protectores, y entonces va a poder retornar de ese punto de encrucijada, va a poder retornar a su hogar. Con lo cual, esto también, podríamos decirlo, es una gran metáfora de dónde está la humanidad. La humanidad como tal, y todos los que tienen más poder de decisión aún, pero cada uno de nosotros como una entidad consciente, estamos viviendo un momento de decisión, de encrucijada. Podemos optar por seguir como estamos, o podemos optar por la vía de la búsqueda de una transformación. La transformación es claramente una vía que nos va a permitir un estado más amplio de conciencia, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí estamos, como ese pequeño triángulo. Me encanta esta imagen porque además es como una imagen amable, no es una imagen catastrofista, pero es una imagen que tiene la fuerza de lo que es tomar una decisión en una encrucijada. Situación que todos creo que hemos atravesado alguna vez en la vida y que es tan costosa, ¿no? Y que en la medida en que nos vamos haciendo más conscientes, también son más conscientes los momentos de decisión. Son permanentes las situaciones de encrucijada, porque incluso la encrucijada de partir hay que tomar una decisión. El alma tiene que tomar una decisión, porque somos nosotros, o es nuestra alma, la que decide cómo queremos partir, hacia dónde queremos partir, ¿no? En algún punto. Y si lo vamos a hacer desde una situación más periférica o desde una situación más centrada. Esta es una visión muy elemental, pero muy, muy ilustrativa. Está tomada de un libro de Joseph Campbell que se llama El poder del mito. Y retoma la concepción platónica. La pregunta es, ¿qué es el alma? Una gran pregunta que no estoy en condiciones tampoco de responder, pero sí de acercar por ahí algunos elementos para pensarla y para visualizarla. Platón decía que el alma, y es Platón el que en griego utiliza por primera vez la palabra psique, como para aludir a alma. El alma es un círculo, por lo tanto, el círculo es una imagen de integridad, es una imagen de completud. El alma es el tejido, decía Platón, que sostiene, es la base de la realidad. No es la materia, no es el cuerpo, es el alma.
eso que es un poco invisible. Y yendo ya a una concepción entonces más actual, la psicología transpersonal, uno de sus padres, que fue Roberto Assagioli, el creador de la psicosíntesis, que también después retoma Jung, fíjense que él habla de la psique o imagina la psique como un huevo, no tanto como un círculo, sino como un huevo, porque el óvalo tiene la cualidad de lo, digamos, un poco más como de lo embrionario, ¿no? Como lo que puede generar. El círculo es una imagen un poco estática. Sin embargo, bueno, lo interesante de esta imagen, tal como la plantea Campbell y después Jung, es que si tomamos el círculo o la totalidad de la psique, la conciencia, como la conciencia, con ese C, la conciencia es la totalidad de la psique, no solo lo consciente, lo que de alguna manera en la psicología tradicional actual se asimila, que es el tener registro lúcido de nuestra realidad o de lo que nos pasa, sino que todo ese círculo sería la conciencia. Pero hay dos centros organizadores de la psique. Una es el ego, claramente el yo, el centro de nuestra personalidad, ese cuadradito que está puesto ahí arriba, en la zona consciente. Pero hay una división que separa lo consciente de lo inconsciente, con una franja que ahí no está puesta, que sería lo subconsciente, que es lo intermedio. Pero hay un interesante centro psíquico que está más allá del ego, está más profundo y está en el verdadero centro geométrico de esta imagen, que es el sí mismo, es lo que Jung llamó el sí mismo, el yo superior, el ser, en todo caso, ¿no? De dónde proviene toda la energía. Y volviendo a Platón, que distinguía entre psique y entre alma y espíritu, distinción que después el cristianismo se perdió con mucha mayor posterioridad, al punto que nosotros ahora casi no sabemos distinguir entre lo que es alma y espíritu, y se utilizan estas dos palabras como sinónimos en muchos casos, cuando en realidad no lo son. Platón decía que había un núcleo inmortal dentro de la psique, que es lo que él llamó el logisticono o nous o espíritu. Es ese centro que después, mucho tiempo después, Jung identifica como el sí mismo. Fíjense en la imagen de Assagioli, del huevo de Assagioli. Ahí llama la atención esta luz que ilumina tanto el centro psíquico como el reflejo que está por encima, esta supraconciencia. ¿Por qué? Porque ese sí mismo es un centro virtual, es mucho más difícil de acceder que el ego lo percibimos todos y lo tenemos casi hasta identificado con nuestro cuerpo físico y sobre todo con nuestra mente. La idea de que yo soy lo que pienso, bueno, Descartes, ¿no? Sino que ese centro psíquico irradiante, el sí mismo, el nous o el espíritu o chispa de espíritu que está en el verdadero mero centro de ese huevo, es un reflejo que está conectado con el espíritu que está por afuera, por arriba y por afuera de esta imagen. Sería esta correspondencia, ¿no?, entre el espíritu, el gran espíritu, lo que los chamanes o los indígenas en Norteamérica llaman el gran espíritu, Wakantanka, los Sioux, Dios, si queremos, y el espíritu como centro psíquico, fuerza energética en cada uno de nosotros, como un reflejo, como una chispa. Por eso también es más virtual, es más inasible, podríamos decir. Y lo que Jung estableció como proceso de individuación, es decir, de convertirnos en sujetos indivisos, no fragmentados, por lo tanto, no cada vez más individualistas o individuales, sino más singularizados, más propios, más personales, se reduce casi, diría yo, a el camino del héroe, que así se lo ha designado, a la construcción de este centro cuadradito y el camino del ego al encuentro de este centro
virtual del sí mismo, que también, paradójicamente, corresponde con el centro del alma. Bueno, algunas definiciones del alma. El alma como una entidad intermedia, esa es una visión de la teosofía, y el alma que no es ni espíritu ni materia, sino que es ambas cosas a la vez, o que es la que relaciona a ambos, la intermediaria de esta dualidad, que constituye el principio medio, el vínculo, alma como vínculo. Esto es un concepto de Alice Bailey, entre Dios y su forma. Huston Smith, un historiador de las religiones también y filósofo contemporáneo transpersonal, dice: el alma es el locus final de la individualidad, situada, por así decirlo, por detrás de los sentidos. Ve a través de los ojos, pero no puede ser vista. Escucha a través del oído, pero no puede ser escuchada. Del mismo modo, el alma también parece descansar en el fondo de la mente. Así, si identificamos la mente con el flujo de la conciencia, el alma sería la fuente de donde todo mana y también su testigo, aunque nunca aparece dentro del flujo como un dato que pueda ser observado. Solo podemos conocerla directamente a través de sus efectos. Esto es muy importante, ¿eh? El modo en que nos da vida y dirige la trayectoria de nuestro desarrollo ontogenético es completamente invisible. Es decir, este curso del alma, como el flujo que guía nuestra vida, nuestro despliegue, solo puede ser reconocido a través de los efectos, las imágenes, por lo tanto. Con lo cual, fíjense que no solamente el alma es una intermediación, sino que a su vez se manifiesta a través de otros intermediarios, y estamos siempre en el paradigma vincular, donde aprender a vincularse es fundamental. ¿Qué nos decía Allan Kardec? Quise traer aquí al padre del espiritismo, cuando él pregunta ¿qué es el alma? Un espíritu encarnado. Es una definición muy acotada que después amplía. ¿Y qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. Con lo cual él también retoma esta diferenciación entre espíritu y alma. Y es importante tener en cuenta que históricamente se perdió, porque el cristianismo, más o menos en el siglo VIII, después de un concilio, dijo: somos parte invisible, espíritu, y parte visible, cuerpo. Esa división anterior, incluso del cristianismo temprano, de San Agustín, de Santo Tomás, se perdió, se subsumió el alma dentro del espíritu, y entonces se perdió esta cualidad de lo vincular, y espíritu y cuerpo quedaron absolutamente dicotomizados. Entonces la espiritualidad era elevarse, perder todo lo que fuera concupiscente relacionado con el cuerpo, y el alma quedó perdida en las sombras. El alma, la imaginación, los sueños, lo onírico, todo lo que conecta con el alma. En el parágrafo 141 amplía Kardec esta definición cuando dice: el alma no está aprisionada en el cuerpo como un pájaro en la jaula, sino que irradia y se manifiesta a su alrededor como la luz a través de un globo de cristal, o como el sonido alrededor de un centro sonoro. En ese sentido se puede decir que es exterior, pero no es por sí la envoltura del cuerpo. El alma tiene dos envolturas, una sutil y ligera, que es la primera, llamada periespíritu, otra grosera, material y pesada, que es el cuerpo. Ya lo hemos dicho, el alma es el centro de esas envolturas, como el germen en un núcleo. Bueno, introduce esta definición de periespíritu, que también es un elemento intermediador y que es básico, ¿no?, para la conexión con los espíritus. Así que bueno, de acá vamos extrayendo, como destilando, podríamos decir, en las definiciones, una idea aproximada de lo que podemos concebir como alma. Y quise traer una imagen que también proviene del esoterismo, que es la imagen de la rosa, que entiendo que se utiliza mucho en la evidencia.
la rosa como símbolo del alma, como símbolo de que nace, fíjense, de una copa, que es el crial, del centro de un jardín que está amurallado, protegido. Esto está tomado, es como una imagen idílica, de la imagen del Edén, donde el alma ha vuelto a florecer, por eso está en equilibrio, saliendo del centro. Fíjense la antigüedad de esta imagen, es el pie de imprenta del año 1655, mediados del siglo XVII. Está tomado del libro de los símbolos de Taschen, esa es la fuente de donde lo tomé. Creo que además esa imagen de la rosa es la que toman los Rosacruces, si no recuerdo mal. Vamos a hablar un poquito entonces, de desarrollar este concepto de la vía imaginativa, que es muy importante para distinguir la diferencia entre imaginación y mediación. La imaginación es lo que permite el uso de mediaciones, es decir, de intermediaciones, de vínculos. Los símbolos y los rituales son formas de establecer vínculos con lo sagrado. Y esta aceptación o rechazo de las mediaciones es lo que, en definitiva, marcó una diferencia entre las vías esotéricas de cultivo de la espiritualidad y la vía de la mística. La vía de la mística aspira a la conexión directa, a la gnosis, al conocimiento directo de lo divino, sin mediaciones, sin intermediaciones. Por eso no utiliza imágenes y no utiliza símbolos. Y las experiencias místicas en general son más, si leemos a los místicos, son más de orden vivencial y corporal. Aunque claramente hay otra vía u una gran caudal de testimonios de los místicos en donde vemos que aparecen las imágenes, ¿no? Las visiones. La imaginación como órgano del alma. Esto permite establecer una relación cognitiva y visionaria con el mundo intermedio, lo que otro filósofo que ahora vamos a mencionar, que es Henri Corbin, mencionó como el mundus imaginalis, el mundo imaginario. Esto viene del sufismo, es un término que él acuñó, que era sufí. Imaginación viene de imán, viene de magnetismo, viene de magia, tiene que ver con esta fuerza, ¿no? Que hablábamos, que también se habla en chamanismo del ojo fuerte del chamán. En esta tradición se habla del ojo de fuego, el ojo que capta más allá de la superficie de las apariencias. ¿Qué función cumplen los símbolos? Básicamente la de crear significado, generar significado, que el significado también es una conexión, es una asociación, brota de una interpretación, de relacionar lo invisible con algo, a través de algo visible, generar una nueva instancia, una terceridad, que es el significado. Mencionaba este autor, Henri Corbin, que es muy poco conocido, pero es el que más ha desarrollado este concepto del imaginario, que viene del pensamiento islámico, como les decía. Él habla de la función imaginal, no la función imaginaria, como la función intermedia de la psique que permite la creación de un espacio-tiempo intermedio entre los hombres y la divinidad, que es de donde proviene, podríamos decir, las reglas de la geometría y la geografía sagrada. Un tema enorme, interesantísimo, que no vamos a entrar ahora, y que tiene como función principal hermenéutica reconducir al sujeto a su fuente, al origen, podríamos decir, a la divinidad, entendiendo que el sujeto, para constituirse como tal, debe desviarse un poco. La constitución de la idea de sujeto implica el descentramiento. Entonces, el retorno a la fuente es un recentramiento. Corbin diferenció 3 niveles de realidad,
Bueno, el mundo de lo ininteligible, el mundo de lo inteligible, que es de lo ininteligible, de lo inteligible, y el intermedio, no voy a decir los nombres porque me va a salir mal, el imaginal, el mundo de la imagen, del símbolo y de la imaginación creadora. ¿Por qué es tan importante conectar entonces con este universo de lo simbólico? Porque convoca nuestra intuición y al hacerlo los símbolos nos invitan sensiblemente a desplegar una percepción multidimensional de lo sagrado en cada uno de nosotros. Este es el camino también del autoconocimiento, que nos abre progresivamente no solo a un conocimiento de lo psicológico, eso es podríamos decir, una dimensión que todos los que hemos pasado por terapias ya conocemos. Dentro de ese camino de autoconocimiento llegamos, los que somos más buscadores, a un umbral. Un umbral significa un límite, ¿no? Una situación liminar en la que hay que pasar a otro plano. Ese pasaje a otro plano es la búsqueda de la espiritualidad. No todas las terapias psicológicas lo habilitan, y entonces uno tiene que seguir por otro lado, buscando por otros caminos. Eso no quiere decir también que uno haya superado todo, así que a veces tenemos que seguir recorriendo en forma paralela, ¿no? El camino de lo psicológico y el camino de lo espiritual. Pero la intención cuando se abre este umbral es que uno percibe, intuye, hay una voz que nos dice hay algo más allá. Hay un centro más auténtico que el yo, que esto que tanto trabajo nos costó. Sin embargo, hay algo más auténtico, hay algo más profundo, que es nuestro ser más profundo. Y hay que seguir en esa búsqueda. Cuando creíamos que ya nos la sabíamos más o menos, no, hay que volver a descender, volver a ir hacia las sombras, volver hacia el inconsciente, volver hacia los inframundos. Y en ese camino, obviamente, aparecen los símbolos como grandes herramientas, como poderosos vehículos de conocimiento, de ampliación de la conciencia. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan en nuestro camino personal, sino que develan una sabiduría unánime. Que hay otro autor que me gusta citar, que es Dan Rudyard, un teósofo que además desarrolló los fundamentos de la astrología humanística, principio del siglo XX. Dan Rudyard hablaba de la sabiduría unánime. ¿Qué significa la palabra unánime? Unanimis viene del latín, que significa una sola alma, es decir, que se refiere a esta condición de compartir lo más esencial. Una cualidad de la palabra alma también es que cuando decimos el alma de algo, o algo no tiene alma, es porque carece de algo esencial, carece como de núcleo, de corazón. Entonces, al compartir una sola alma, estamos refiriéndonos a compartir lo más esencial, la unicidad, no solo de criterios o de pensamientos, sino la unicidad de espíritu, de que todos provenimos y formamos parte de un mismo espíritu humano, podríamos decir, y que de aquello que inspira desde nuestro interior. Dan Rudyard además separaba entre unanimidad originaria, que es esta vivencia, podríamos decir, de unidad instintiva, inconsciente, que estaría como en el alfa de la sociedad, en el estadio más, podríamos decir, inicial de la evolución de la conciencia, donde todavía el sujeto no había adquirido su conciencia de separación, de individualidad, sino que su sentido de identidad estaba dado por la pertenencia a algún colectivo, que era como reflejo de esta unanimidad originaria. Pero también lo interesante es que en ese proceso nosotros como almas conscientes nos dirigimos hacia la unanimidad, hacia una nueva forma de unanimidad, que sería la unanimidad consciente, en ese intermedio que hemos adquirido, la autoconciencia. Por lo tanto, volver no es un volver al origen indiferenciado, es un volver a la unidad, pero a través y conservando la diferenciación. Tal vez esto responda a estas inquietudes que estábamos conversando en el intervalo. La unanimidad consciente es un retorno a la unanimidad, pero
sensible, diferenciada, responsable. Es lo que Dan Rudier, siguiendo las palabras de Teilhard de Chardin, habla de como omega de la sociedad. El punto omega de Teilhard era un punto, digamos, él ponía a Dios ahí, ¿no? En realidad, como un punto de dirección. ¿Por qué en este proceso son importantes los lenguajes simbólicos? Cualquiera de ellos. Bueno, astrología, alquimia, chamanismo, tarot, en fin, bueno, hay infinidad de caminos espirituales que utilizan los símbolos como formas de activar la conciencia, porque precisamente, bueno, activan la imaginación simbólica, que es esta facultad que permite al ser humano representar y recrear el mundo, y en esa recreación recrearse a sí mismo, es decir, que es una facultad que claramente alude a nuestras posibilidades activas de utilizar la conciencia como un órgano, como una herramienta activa. Conectan lo visible con lo invisible, es decir, que son un puente hacia lo sagrado. También hay un nivel en el que los símbolos, y esto lo hablábamos ayer, hay un nivel individual de la simbólica personal, pero hay un nivel en que podemos tocar lo arquetípico, es decir, lo universal, a través de los símbolos, y de esa manera hablan directamente al inconsciente. Y al hablar al inconsciente, abren una dimensión de lo desconocido, de la sombra, que es lo que está más allá de la luz de la conciencia, pero que está accesible, no es que esté inaccesible. Esta es la interesante facultad de los símbolos, que son como, Jung usaba una metáfora, que la conciencia es como un pescador que tira su caña o su red y busca sacar de ese océano que es el inconsciente contenidos y conocimientos, ¿no? Y esa facultad de pescar la ejercen los símbolos y los lenguajes simbólicos como sistemas de conocimiento que están organizados en base a normas que regulan la generación de significado, de nuevos significados. Por lo tanto, como generan significado, orientan este proceso personal de individuación, de despertar espiritual. Al mismo tiempo desarrollan el pensamiento holístico porque permiten ampliar la conciencia a través del reconocimiento de interrelaciones, de patrones, de pautas, de cosas recurrentes. De la captación, otra cosa muy importante que nuestra lógica estrictamente racional le cuesta, que es captar la dinámica de las polaridades. Nosotros, en nuestro pensamiento lineal, las polaridades nos fragmentan, nos polarizan, podríamos decir. Los opuestos nos llevan a elegir entre blanco o negro, entre un lado y otro, y vamos así como bola de loco, de un lado al otro, como pelota de tenis. Hasta que en determinado momento, y gracias al desarrollo de la conciencia más holística, podemos ver que en esas polaridades o en esa dinámica son necesarios los dos polos. No podemos anular un polo, porque eso es una ilusión de nuestro pensamiento fragmentador también. Esto está a la orden del día, ¿no? Porque estamos en plenas brechas políticas, sociales, etcétera. Comprender que la polaridad es una dinámica y son imprescindibles ambos polos lleva mucho trabajo. Y estamos en eso, estamos ahí navegando esas aguas complicadas, pero como parte de este gran proceso, ¿no? Y por último, decir que los lenguajes simbólicos tienen esta facultad de abrir nuestra conciencia a los procesos transpersonales, es decir, que nos llevan siempre un poco más allá de lo personal, de este ombliguismo que tenemos de, bueno, ¿para qué me sirve a mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Bueno, entonces, a través de los lenguajes simbólicos siempre hay algún mensaje más trascendente para nosotros y para nuestro entorno, para los hechos de la vida. ¿Tenemos unos minutos más? Bueno, algunos fundamentos del simbolismo que es muy interesante porque aluden a una cosmovisión que, vista en perspectiva, es muy coincidente con la cosmovisión chamánica, con la cosmovisión esotérica. La idea de que el universo no es solamente esta franja de lo que vemos y tocamos
sino que es un universo multidimensional, que cada dimensión se refleja a sí misma con las otras, por lo tanto tiene una condición holográfica, es decir, el todo está en la parte y la parte está reflejada en el todo. Que el universo son como capas de energía en distintos planos vibratorios. Es decir, está lo más denso, que es como una vibración más lenta, y está lo más sutil, lo más invisible, que es una vibración más rápida. Esto lo vemos a nivel de las chakras, lo vemos a nivel de la concepción, de todas las concepciones energéticas, ¿no? Lo oriental, por ejemplo, que hablan básicamente que el universo es chi, es energía. El otro fundamento es esta idea de que está todo entrelazado, el entrelazamiento cósmico, la interrelación de todo lo existente. El tercer fundamento es la idea de que el universo es un espejo. Esto es muy interesante, es uno de los pilares del pensamiento hermético que ya mencioné, el principio de las correspondencias. Lo que está arriba está abajo, es decir, que hay un espejamiento, hay un reflejo, hay un fenómeno que es lo que estudiaban o perseguían en su colaboración Jung y Pauli cuando enuncian el principio de la sincronicidad, que lo que estaban buscando, persiguiendo, era la simetría del universo. Que hay una simetría entre el orden de lo visible y de lo invisible. Cuando movemos algo acá, se mueve algo acá. Entonces hay un principio de correspondencias. Y cuando se mueve algo acá, se mueve algo acá. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de que esos movimientos están generando como ondas en el agua, bueno, ya nos dejamos de pensar y de sentir como pelotitas separadas, sino más bien como núcleos en una red, podríamos decir, ¿no? Infinita. Otro de los principios importantes del simbolismo es lo que en hermetismo se llama principio de mentalismo. El Kybalion dice todo es mente. Esto hoy diríamos todo es conciencia. Y la conciencia está mediada a través de los símbolos. Conciencia como imaginación creadora, como intermediaria y co-creadora de la realidad. Esto es fundamental, es el principio de la magia, les digo así, ¿no? Que tiene que ver con el chamanismo, con lo que venimos hablando. Es decir, la posibilidad de por ejemplo, trabajar sobre la intención. Esto ustedes lo deben haber practicado y conocido, lo deben conocer. Cuando uno desea mucho y realmente pone la intención y concentra, como si fuera, no sé, un arquero que va a tirar su flecha, si nosotros no centralizamos, focalizamos lo que verdaderamente deseamos, y ese deseo está bien orientado, es decir, que no tiene que ver solo con una intención personal o mezquina, sino que va a tener una reverberación hacia el conjunto. Nuestra mente es como ese arquero, ¿no? La intención es la flecha, y verbalizar la intención es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajos de ampliación de conciencia. ¿Para qué hacemos el viaje con el tambor, con la planta, con, no sé, cualquiera de las sesiones? También es importante explicitarlo, porque la palabra tiene magnetismo. Vamos entendiendo este principio de la mediación y del mentalismo. La palabra, la imagen, el pensamiento atraen como un imán. Y por eso decimos que la conciencia es co-creadora, ¿no? No estamos separados. Por último, el principio del indeterminismo o de la incertidumbre, que en realidad en otros términos más espirituales diríamos el misterio, como una realidad que si bien es abierta, es compleja, es indeterminable, se puede explorar, ¿no? Pero siempre va a conservar, siempre conservando ese respeto, ¿no? Esa humildad de saber que hay algo donde la mente humana no va a poder penetrar. La diferencia entre símbolo y signo es algo también interesante. Bueno, algunas definiciones de símbolo. Lo que logra ir al hueso de lo que a veces las palabras no saben decir, aquello que no solo se dice, o mejor dicho, perdón, aquello que no solo dice, sino que conmueve.
y acá hay una diferencia importante con el signo. El signo es una convención y por lo tanto comunica. El símbolo no es una convención, es un disparador de significado. Por lo tanto, ese disparo tiene que llegar primero al corazón, después a la mente. Por lo tanto, comunica, sí, pero conmueve primero. Si no, no adquiere significado. Es como el semáforo, bueno, sabemos, verde, avanzar, rojo, parar, digamos, pero eso está acotado, es un significado cerrado. En cambio, el símbolo es un significado abierto, que por eso precisa un proceso de interpretación. Es mucho más profundo porque afecta todos los niveles, no solo el conocimiento, sino la emocionalidad y el cuerpo, y por lo tanto sus efectos son transformadores. El signo es simplemente unívoco, es decir, es lo que está en lugar de otra cosa. Un verde es avanzar, un rojo significa parar, no sé, un triángulo es detenerse, en fin. Es una convención social. Mientras que el símbolo tiene muchos niveles de resonancia, es individual, pero también hay símbolos colectivos. Y básicamente son, si el signo es unívoco, es decir, tiene un solo significado, el símbolo es multívoco y tiene muchos significados posibles. Depende de las circunstancias, depende del momento, depende del contexto, depende de la actitud del que pregunta, del que busca o del que ayuda a interpretar. A veces también son equívocos. Pueden confundir, porque el símbolo devela, pero al mismo tiempo vela. Es paradójico el símbolo. Esto, que a veces es lo que genera inquietud frente a los lenguajes simbólicos, pero también al mismo tiempo es la riqueza de los lenguajes simbólicos, ¿no? Y por eso requieren un proceso de interpretación. El símbolo, entonces, es básicamente un intermediario. La palabra símbolo viene del griego también, símbolon, que quiere decir reunir, volver a juntar, religar. Es el mensajero, es el que transporta. Por eso el simbolismo está ligado al dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, el que llevaba y traía información y el que ayudaba en el arte de la interpretación. De ahí viene hermetismo y ahí viene hermenéutica, que fue más tardíamente el arte de la interpretación de los textos difíciles de interpretar, digamos, los textos crípticos, los que requerían un conocimiento específico para ser leídos. Pero después la hermenéutica se transformó en una corriente filosófica que tiene que ver con esto, con la búsqueda del sentido. Y con el símbolo como el intermediador entre dos niveles de conciencia, lo sagrado y lo profano, el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, lo visible y lo invisible, lo consciente y lo inconsciente. Esto ha tenido también mucha influencia en la psicología. ¿Cómo operan los lenguajes simbólicos? Bueno, tienen muchas instancias, ampliando la percepción, en principio. Esta ampliación de la percepción genera una comprensión más integral, porque pone en juego y en movimiento la intuición, el intelecto, la emoción, el cuerpo. Es realmente integral en ese sentido, ¿no? Cuando logramos avanzar en el proceso de interpretación, el símbolo devela un sentido. Nunca es azaroso por completo, ¿no? Aunque uno a veces... Y pongo, por ejemplo, el ejemplo del tarot, que a veces uno, qué sé yo, juega. Hay mucha gente que juega a tirar el tarot, sacar una carta y dice, no me dijo nada porque no tiene sentido, me contesta cualquier cosa. Eso es imposible. Siempre hay un significado. Si no se lo podemos atribuir, o también la respuesta puede ser justamente, no juegues con esto. Acá hay algo para respetar. Entonces... hay que hacerlo como sabiendo que uno, por eso hablando del misterio, que uno está entrando en un terreno que tiene que honrar y que tiene que respetar. Cuando develamos en el proceso de interpretación
logramos develar un sentido y esto viene acompañado de un efecto, el efecto de comprensión, el insight, cuando algunos dicen el efecto ajá, entendimos, bueno, ahora sí, me bajó la ficha, ¿no? Entender, comprender, ahí se resignifica algo. Y esto es muy importante porque sobre un significado que ya atribuíamos como que ya lo conocíamos, resulta que le podemos reinscribir un nuevo significado, lo podemos resignificar. Y ahí es donde podemos transformar nuestros modelos mentales, nuestras formas valorativas, nuestras formas de conducta, en definitiva, ¿no? Ahí es donde viene la importancia, la trascendencia del trabajo con los lenguajes simbólicos. Es verdaderamente conducen a la transformación, por lo tanto a la sanación cuando estamos trabajando en algo que está desarreglado, que está desalineado. Y crean algo nuevo siempre traen algo nuevo, porque es como que bajamos información que no estaba previamente. Y por lo tanto, ahí es donde se produce la evolución. Evolución en el sentido de evolucionar, de transformarse, de girar nuevamente sobre lo ya conocido. Bueno, trabajar con símbolos abre a dimensiones de significado que están más allá de nuestra comprensión inmediata, actúa sobre los planos no inteligibles, haciéndolos perceptibles, despliega facultades intuitivos sensibles o supraconscientes que las tenemos muy dormidas, así que trabajar con símbolos ayuda a desplegar estos otros niveles de la conciencia. Despiertan resonancias con el sentido más profundo, por lo tanto es como un activador de la espiritualidad que permite por tanto la emergencia de lo sagrado. Recrea de manera consciente los principios de organización de lo viviente y esto es la base del hermetismo, la contemplación de los patrones de la vida y su recreación, que es lo que hicieron los antiguos, hicieron, no sé, los teósofos, hicieron los sabios del Renacimiento cuando descubren la geometría sagrada. Es decir, reconocen que hay patrones que obedecen a la manera de organización de la vida y reconecta, por lo tanto, las fuerzas psíquicas con las fuerzas cósmicas a través de las fuerzas de la vida. Por lo tanto, trabajar con símbolos nos aproxima ni más ni menos a la vivencia del misterio. Y el misterio, y con esto vamos cerrando, y quiero retomar las frases de un gran sabio y ermitaño contemporáneo, con el que bueno, he tenido el honor de poder trabajar y publicar un libro que también está allí a la venta, que es el hermano David Steindl-Rast, es un monje benedictino. Él habla de que hay una íntima conexión entre el misterio y la vida. El misterio, y cito, es la fuerza que empodera la naturaleza. Está en nosotros y alrededor de nosotros, presente y activo en todo lo que es. En nuestras experiencias cumbre, nos hacemos conscientes que somos uno con el misterio, pero seamos o no conscientes de esto, en todo momento estamos inmersos en él. Es en la vida y a través de ella que llegamos al misterio y por tanto encontramos significado. La vida en la naturaleza nos lleva hacia el misterio, que es lo que hace la vida en nuestras vidas personales. Vida y misterio se conectan entonces a través de una tercera palabra clave, bendición. La bendición fundamental es la vida misma, en toda su plenitud. Así que bueno, muchas gracias. Cerramos con esto. Traje otra cita de Teilhard de Chardin, perdón, hablando del punto omega. Disculpen, pero me gustaría honrar también la memoria de Teilhard. Cada persona integrada, realizada y verdaderamente individualizada se hace universal. Y el extremo de diferenciación de las conciencias individuales lleva de vuelta a la totalidad. En esta espiral, cada uno de nosotros alrededor del globo
Somos como una luz que se hace cada vez más brillante, hasta que hayan tantas luces y sean tan intensas que sean como una sola luz, la luz de la conciencia cósmica, lo que Teilhard llamó la convergencia física del universo sobre sí mismo, el punto mega. Ahora sí. No sé si querés abrir a preguntas ahora o lo dejamos para después. La comida son sanguchitos, son cosas frías, así que puede esperar 5 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerle ahora, daremos curso. Al menos 5 o 10 minutos para preguntas. Claro, terminamos a la 1. Bueno, sí, tenemos el delay de la media hora sí. Original. Así que... Bueno, yo no conocía el huevo de Assagioli. Y que se escucha ahí, poco. Ahí sí. Yo no conocía el huevo de Assagioli, digamos, ¿no? La imagen. Lo que quería saber es si los colores eran meramente ilustrativos, porque se coinciden con los chakras, el punto justo sale del chakra 4 en el verde. Sí, coinciden con los chakras. Está, digamos, en consecuencia. Que coinciden, sí, con los chakras. Bien. Eso lo podés buscar por internet o en los libros de psicología. Assagioli lamentablemente ha sido uno de los padres de la psicología transpersonal, pero menos conocido. Pero ese mapa de la conciencia, esa imagen es clarísima y muy inspiradora, ¿no? Sí. ¿Alguien más? De todas maneras, vamos a seguir a la tarde con un trabajo práctico, así que van a tener oportunidad de seguir conversando con Ana María y bueno, también habrá algunas conclusiones en general. No quería dejar de nombrar, porque esta mañana, con el apuro y con todas las presentaciones, no hicimos una referencia al currículum de Ana María. Entonces, para algunas personas que no la conozcan, quería comentar. Acá tengo una breve descripción, si no Ana puede ampliarlo. Es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, especializada en el estudio de las relaciones entre arte y chamanismo. Se ha interesado en los procesos de cambio de paradigma y transformación de la conciencia. Entre sus libros se destacan El lenguaje de los dioses, El del reloj a la flor de loto y Diálogos para la convergencia espiritual. La sabiduría de los ermitaños también. Bueno, Ana María forma parte de nuestro equipo ya de trabajo hace ya varios años. Desde el 2016 fue invitada al Congreso de CEPA en Rosario, del cual participó con una conferencia, tenía una prevista de chamanismo y no pudo darla. Estaba que no podía. Pero a partir de ahí participó de 2 encuentros en Rafaela. Hacíamos memoria en 2018 junto a John en un panel y luego en intercambios también en esta sala. Así que bueno, contamos con su presencia, con su aporte. También participó como asesora en la presentación de una investigación mediúmnica en el cual participó Cecilia, Mario Molfino, Cecilia Culzoni, en la cual también fue asesora, digamos, investigadora. Así que en ese sentido, Ana María viene cumpliendo una función también de asesora, viene cumpliendo una función de formadora y también de abridora de algunas puertas del espiritismo hacia otras culturas, hacia otras miradas, hacia otras filosofías. Creemos que este aporte que ella nos hace, con una mirada también contemplativa del espiritismo, porque también lo aprecia, porque también ha leído, porque participó de sesiones mediúmnicas, nos da la oportunidad de intercambiar con otras culturas, con otras ciencias y comprender el lugar que ocupamos también hoy día como el espiritismo, como ciencia espírita dentro del contexto cultural mundial. Creo que estas ciencias no tan duras que ellas nos abren, las ciencias de la antropología, del humanismo, nos invitan también a una reflexión profunda y también nos dan esperanza de que el espiritismo y otras ciencias y otras culturas y otras formas de ver hoy están siendo más asimiladas en el contexto mundial.
no todavía por las ciencias duras, pero sí por otras ciencias que se están acercando al conocimiento del ser profundo. Así que agradecemos su participación y los invitamos a seguir a la tarde después del almuerzo. Así que muchas gracias, hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y nos vemos a la tarde.